batalla es el Cordero de Dios. Él es fuerte y valiente, majestuoso Señor. Maravillosas y grandes son tus obras, oh Dios. Verdaderos y justos tus caminos, Señor. La salvación pertenece al Cordero de Dios. Las naciones le rinden tributo y loor. ¿Quién no temerá al Cordero de Dios? Él es fuerte y valiente, nuestro Padre y Señor. Cristo es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Fuerte y valiente, majestuoso Señor. Maravillosas y grandes son tus obras, oh Dios. Verdaderos y justos tus caminos, Señor. La salvación pertenece al Cordero de Dios. Las naciones le rinden tributo y loor. ¿Quién no temerá al Cordero de Dios? Él es fuerte y valiente, nuestro Padre y Señor. Cristo es el Cordero. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Hoy continuaremos con el estudio de Romanos, el capítulo 8. Y hoy vamos a ver el tema, ¿cómo hacer morir las obras de la carne? En Romanos 8, el capítulo, desde los versos 9 al 14, se nos dice de la siguiente manera: Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras y las prácticas de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, del 9 al 14. Acompáñeme en oración. Padre Celestial, estamos aquí para pedirle su bendición. Y permítanos en este momento meditar en su palabra, tan importante para el diario vivir de los que somos sus hijos, sus hijas. Necesitamos ser victoriosos y gozar de lo que usted nos da. Permítanos entenderlo, aceptarlo y tomarlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis. Eso dice el verso 13. El diccionario de la lengua española define a la muerte como la no existencia o dejar de existir. Pero en el lenguaje bíblico, la palabra muerte no es la no existencia, sino separación. En la Biblia se menciona 7 tipos de muertes, todas como separación entre una y otra. Aquí Pablo nos dice que morir a las obras de la carne es separar a nuestro cuerpo de los deseos pecaminosos y engañosos y someterlo al poder y dirección del Espíritu Santo para vivir. Esta paradoja, en nuestro diario vivir, trataremos en este mensaje. Recuerda, en los mensajes anteriores, hemos visto algunas cosas, sobre todo en el de Romanos, el capítulo 8, los versos del 4 a 9. Hablamos que para Dios solo hay 2 familias, las de la carne, o los que viven según la carne, y los que viven según el Espíritu. Y esto marcaba 2 orientaciones de conducta, según donde fijemos nuestra mente, eso decía el versículo 5, 2 destinos, muerte para los que obedecen a la carne, paz y vida para los que obedecen al Espíritu, decía el verso 6, y 2 dominios, o quién lo maneja, lo domina, según quién nos maneje, la carne o el Espíritu, era el verso 7. Hoy veremos cómo usted y yo, que somos cristianos, cristianas, podemos vencer los deseos de la carne, es decir, hacer morir a la carne. Para orientarnos en estas cosas debemos recordarnos que cuando fijamos nuestra mente en las cosas del Espíritu, entonces podemos alcanzar la vida y la paz y va reinando eso en nuestro cuerpo. Así es que lo primero que recalca Pablo es que solo los que tienen el Espíritu son hijos de Dios y pueden vivir según el Espíritu. Verso 9. Esto ya tratamos en el mensaje anterior, pero de alguna manera es tan importante que queremos de nuevo retomarlo desde ahí. El verso 9 de Romanos 8 dice: «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él». Así es que la pregunta que usted y yo debemos hacernos es: ¿soy cristiano de verdad? ¿Tengo el Espíritu Santo en mi vida? Si duda o no lo tiene, entonces debe asegurarse de hacerlo creyendo y recibiendo a Jesucristo como su Salvador y Señor. Pues si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No se trata de religiones o de prácticas religiosas, ni de solamente buenas obras. Se trata de tener el Espíritu en nuestra vida para ser hijos de Dios, ser de Él. Así es que cristiano es todo el que tiene el Espíritu de Dios morando en él, no el que dice nomás yo creo que Cristo existió. Si usted ha confiado sinceramente en Cristo como Salvador y lo ha reconocido como Señor, el Espíritu Santo está en su vida, ya es cristiano, cristiana. El requisito es que el Espíritu de Dios more. No se trata entonces de ser religioso o cumplir mandamientos o hacer obras de caridad, sino tener el Espíritu de Dios. Si no lo tiene, es la carne la que tiene dominio sobre su vida. Y usted solamente pasa a ser un ser natural, sin Cristo en su vida, y no puede percibir la vida del Espíritu. Al respecto, Pablo, escribiéndole a los Corintios, les dice: «Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender
porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Así es que si no tiene el Espíritu, no puede discernirlas espiritualmente. A veces la gente confunde tener el Espíritu o tener espiritualidad con religiosidad. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos seguridad de la salvación y el Espíritu da testimonio a nuestra vida de que somos sus hijos, sus hijas. En Romanos, el capítulo 8, los versos 15 al 17 se expresan así: pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Al tener el testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida, empezamos a actuar bajo la dirección de Él y su palabra. Por tanto, damos fruto del Espíritu Santo. Las Escrituras referente a esto dicen, porque los que viven conforme a la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Dice Gálatas capítulo 5, los versos 22 al 23. También el Espíritu nos ayuda en los problemas cotidianos y dirección en la oración. Dice la Escritura, asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Porque, ¿cómo debiéramos orar? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Está en Romanos 8, 26 y 27. También nos da poder para servir a Dios y anunciar su palabra. En Hechos, el capítulo 1, al verso 8, dice, cuando reciban el poder del Espíritu Santo y haya venido sobre vosotros, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por supuesto, también pasamos a ser parte del plan de Dios para la edificación de su iglesia. Dice en Efesios, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, versos 12 y 13. Es decir, con el Espíritu en nuestras vidas, podemos vivir, actuar, practicar según su dirección. Caso contrario, así quisiéramos, no lo podremos. Para Pablo esto es vital. Si queremos hacer morir las obras de la carne y vivir según el Espíritu, usted debe tener primeramente el Espíritu Santo morando en su vida. Si no, por más que se esfuerce por vivir en el Espíritu, no lo podrá. ¿Por qué? Porque no es de Él y no tiene su poder. Así es que la primera cosa que encontramos en esto es que tenemos que tener el Espíritu en nuestra vida para ser de Él y usufructuar de su poder. La segunda cosa, debemos considerarnos muertos a la carne, dejando que el Espíritu Santo vivifique nuestro cuerpo. Los versos 10 y 11 lo expresan así. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Se dio cuenta? Ahora Pablo se va a centrar en los creyentes, los que tienen el Espíritu Santo, para dejar claro que nuestro cuerpo debe estar muerto al pecado y que debe ser vivificado por el poder del Espíritu. ¿Cómo? Aquí está la pregunta. Y la respuesta es fijando nuestra mente no en las cosas de la carne, sino en las del Espíritu. Cuando Pablo expresa que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, no está diciendo que ha dejado de existir y que ya no tiene vida, sino que con el poder del Espíritu Santo podemos hacer lo que se separe del pecado. La muerte en las Escrituras, como les dije, es separación. El cuerpo separado del pecado, entonces está muerto para el pecado. Eso se logra al decidir centrar la atención en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. Es así como permitimos que el Espíritu Santo vivifique nuestro cuerpo, es decir, que el Espíritu controle los deseos y no la carne. De esa manera, el cuerpo viva en el Espíritu. Es el control del Espíritu Santo quien da vida a nuestro cuerpo. Usted ya conoce que nuestra salvación es integral, pero hasta que llegue a ser total o integral es como que tuviera 3 etapas. Ya lo manifestamos y lo vamos a repetir. La primera etapa, cuando me arrepiento de mis pecados y recibo a Cristo, espiritualmente estoy redimido. Soy salvo eternamente y en Cristo estoy seguro, pues no dependo de mis obras o de mi vida de obediencia, sino en la obra redentora de Jesús. Así lo expresa Juan 5:24, Romanos 8:1, Efesios 2, los versos 5, 6 y 8. Hoy no vamos a leer estas citas, porque ya las hemos leído en los mensajes anteriores. La segunda etapa, en el diario vivir. Redimir el cuerpo cada día, mediante la santificación diaria a través del Espíritu. Cuando usted y yo le damos el control de nuestra vida al Espíritu Santo, este con su poder, ley como la llama Pablo, vence a la ley del pecado y de la muerte que está en nuestros cuerpos y lo va redimiendo día tras día. Usted puede leer esto en los versos 2 y en los versos 10 de Romanos 8 y en Gálatas 2:20. Y la tercera etapa, finalmente, Cristo en la resurrección redimirá el cuerpo, resucitándolo glorioso, incorruptible y eterno. Está en Romanos 8:11 que leímos, y si usted quiere ver más extensamente cómo será la resurrección y cómo será el cuerpo redimido, usted puede leer 1 de Corintios capítulo 15, los versos del 42 al 49. Entonces, la obra del Espíritu Santo estará completa cuando nuestro cuerpo sea resucitado. Mientras tanto, debemos luchar cada día entre la dirección del Espíritu Santo y los deseos de la carne. Ahora, usted y yo, como cristianos, estamos viviendo la segunda etapa, por así decirlo. Por tanto, cada día debemos luchar con nuestro cuerpo débil en la carne, haciendo morir sus deseos por medio de la ley del Espíritu que habita en nosotros, los creyentes. ¿Se ha dado cuenta que esta es la lucha constante en el diario vivir de un creyente? Pablo, referente a esta lucha, dice: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer.
Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Gálatas capítulo 5, los versos 16 al 18 de la Reina Valera contemporánea, leído ahora. La semana pasada vimos algunos ejemplos de hombres y mujeres de Dios en los relatos bíblicos que en un momento de crisis, incertidumbre o emoción, decidieron ceder y caer en los deseos de la carne. Es fácil caer en los deseos de la carne. Esta es nuestra lucha diaria, redimir por el poder del Espíritu Santo cada día nuestro cuerpo, hasta cuando Jesucristo lo redima eternamente en la resurrección. Por supuesto, esto es verdad, no es un cuento, la resurrección. Pablo dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, entonces, esto es lo que yo pongo aquí para entenderlo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Lo he leído de la Reina Valera contemporánea, el verso 11 del capítulo 8 de Romanos. Por lo tanto, considerarnos muertos al pecado es dejar que el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, controle nuestros deseos. Esto implica permitir decidir voluntariamente que el Espíritu tome dominio de nuestro cuerpo mortal y lo vivifique cada día, porque obedecemos al Espíritu. Esto es hacer morir la carne y vivir en el Espíritu. En tercer lugar, en este pasaje, nos expresa por qué debemos dejar voluntariamente el dominio de nuestro cuerpo al Espíritu Santo. El verso 12 dice, así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Romanos 8:12. La Biblia dice que antes de conocer a Jesucristo, de haberlo recibido, estábamos vendidos al pecado. Éramos esclavos del pecado, como lo expresaría Pablo en su testimonio, como así lo pensamos. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7, los versos 23 y 24. Pero cuando recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo llega y nos libera de la esclavitud del pecado y nos da el poder para vencer a la ley del pecado y de la muerte. Por eso en Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que diría Pablo, luego de expresar que era un cautivo del pecado antes de tener a Cristo. Pero, ya que hemos sido liberados de aquel duro amo, el pecado, y tener libertad por medio del Espíritu Santo, ¿a quién somos deudores? Por supuesto a Jesucristo, quien nos libera del pecado y de la muerte por medio del poder del Espíritu Santo. Por tanto, en la libertad que nos da el Espíritu, debemos escoger ser siervos de la justicia y no someternos a la carne. Nada debemos a la carne. Por el contrario, debemos menospreciar sus injustas pretensiones y hacer caso omiso de sus imperiosas demandas. Pero ahora, dice la Escritura, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como vuestra recompensa la santificación y al fin la vida eterna, dirá en Romanos 6, el verso 22. Ahora tenemos un amo misericordioso, amoroso, lleno de gracia. Entonces nuestra gratitud tiene que ser tal que con confianza absoluta deberíamos entregarle el dominio de nuestra vida a la dirección santa, poderosa y llena de amor del Espíritu Santo. ¿A quién se cree deudor para darle el dominio de su vida? ¿A la carne para muerte
o al Espíritu para vida y paz? Dice la Escritura, no reine pues en el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus malos deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino más bien presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 12 al 14. No es fácil, sobre todo cuando Satanás nos hace creer que por seguir a Jesucristo nos va mal, y otros que no creen ni respetan a Dios parece que todo les va muy bien. Me gustaría que usted lea respecto a esto la lucha del salmista, viendo las injusticias, entre comillas, del Salmo 73. Él dice, casi resbalaron mis pies, pues vi a los arrogantes y altivos cómo prosperaban, mientras que yo sufría. Pero cuando vio la realidad y Dios se la mostró, las cosas cambiaron. Lea este Salmo 73. Finalmente, dice este pasaje, dejar que el Espíritu tome control implica cambiar nuestros conceptos de vida por los de la palabra de Dios. Los versos 13 y 14 lo expresan así, porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 13 y 14. Esta es la paradoja que debemos entender. Ya entendimos que hacer morir las obras de la carne significa dar por muerto el poder del pecado en nuestro cuerpo carnal, separarlo del pecado y unirlo al Espíritu. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo logro? Al respecto, Pablo dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis. Romanos 8:14. Y Jesús manifestó, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. ¿Se da cuenta? Aquí debemos entender que las cosas que vienen del Espíritu son las que nos dan vida y paz. Por eso Jesús prometió el Espíritu Santo, el Consolador, como Él lo llama, para que nos guíe con poder en su palabra. Dice la Escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16, los versos 13 y 14. Así que nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer morir las obras de la carne? Y la respuesta es, por el poder del Espíritu. Allí radica el triunfo de la vida cristiana, hacer morir cada día el poder del pecado por medio del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cómo se logra? Fijando nuestros pensamientos e intenciones en las cosas del Espíritu y no en las de la carne. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en las que son del Espíritu. Dice Romanos 8:5 en la versión Reina Valera contemporánea. La pregunta que debe estar haciéndose es, ¿cuáles son las cosas del Espíritu para fijar mi mente y atención en ellas? Y Pablo responde, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que es de Dios y lo que Él nos ha dado, de lo cual también hablamos,
pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Primera de Corintios 2, 12 y 13. ¿Se da cuenta? No es la sabiduría humana, es la sabiduría divina y está expresada en su palabra. Dios nos ha dado su palabra, la Biblia, y el Espíritu nos hace entender su palabra para aplicarla con su poder y vivirla obedeciéndole. Pero debemos hacer ahora una diferencia entre obedecer por fe y obedecer por ley. Su palabra debemos obedecerla por fe. Pablo, referente a esto, les dice a los Gálatas: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3:5. Por supuesto, es por el oír con fe. Pablo menciona entonces dos opciones para vivir conforme a su palabra: por las obras de la ley o por el oír con fe. La respuesta es evidente: no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. ¿Cuál es la diferencia entre las obras de la ley y el vivir por fe? La respuesta es clara. Vivir en las obras de la ley es vivir tratando de obedecer a la palabra de Dios como letra, y no en su propósito, en el espíritu de la ley. Por tanto, con temor y por tratar de ganarse por obras de la ley la salvación o las bendiciones de su gracia. Pablo al respecto dice: Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto. Escuche, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Segunda de Corintios 3, 6. Y también dice: porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Gálatas 3:10. ¿Quién puede permanecer en todas las obras de la ley para cumplirlas? Ahora analicemos el vivir por fe. El vivir por fe dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y dirá: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Gálatas 5:10. Por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es solo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. De hecho, semejantes prácticas tienen reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la sensualidad. Colosenses capítulo 2, versos 16 al 18 y el verso 23. ¿Se da cuenta? Ambas maneras se dirigen a obedecer la palabra de Dios, pero la motivación es diferente. La una es por letra, por ley, por temor, por querérselo ganar a Dios. La otra es por amor, y actúa por la dirección del Espíritu Santo en el cumplimiento del verdadero propósito de la palabra de Dios, y no por la letra. La palabra de Dios, al oírla y por fe practicarla, mata al pecado. Por eso la palabra ha de ser escuchada y creída por fe. Cuando la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es oída y creída, entonces el Espíritu Santo la toma y la vuelve un arma contundente de muerte contra el pecado. Requerimos conocer su palabra,
cambiar nuestros conceptos por los de las Escrituras y dejar que el Espíritu Santo las use para cambiar nuestra vida. Al respecto, Pablo dice, no viva ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, el verso 2, he leído de la versión Dios habla hoy. Y en Efesios nos redarguye, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. De este pasaje de Efesios, las palabras claves son despojarse del viejo hombre, dejar de fijar nuestra mente en la antigua naturaleza, de sus conceptos y hábitos pecaminosos que nos hacen sentir deseos engañosos. En cambio, renovar el espíritu de la mente es fijar nuestra mente en los conceptos dados por la palabra de Dios y colocarlos por fe en nuestras decisiones. Vestirse del nuevo hombre es obrar de acuerdo a la palabra de Dios, permitiendo que el poder del Espíritu Santo actúe para matar al pecado. El proceso para poder hacer morir las obras de la carne sería el siguiente. Primero, debemos nacer de nuevo, ser hijos e hijas de Dios por su Espíritu en nuestra vida. La Escritura dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido para la alabanza de su gloria. Efesios 1, 13 y 14. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Gálatas 4:6. Así que lo primero es ser hijo e hija de Dios a través del Espíritu Santo. Lo segundo, aprender las Escrituras. En la Biblia se le dice sus dichos, los remas de Dios. Dice la Escritura así, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como frontales sobre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Deuteronomio 6, los versos del 6 al 9. También dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oh, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. He leído del Salmo 19, el verso 14, y del Salmo 119, el verso 11. Estos son los dichos, las armas, los remas, tomados de logos. El logos es la Biblia, la armería, para esgrimirlas como la espada que ocupa el Espíritu para vencer al maligno y sus artimañas. Pablo lo diría así, tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17. ¿Y qué es como arma de doble filo la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. Dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que aunque usted no quiera oír, la oye, la palabra va a actuar. Si usted tiene en su casa a su cónyuge, a sus hijos que no son creyentes, solamente hágales oír la palabra, ya sea porque usted la lee en voz alta, ya sea porque les pone la radio,
ellos cuando escuchen esa palabra, aunque no le pongan atención, va a actuar porque es viva y eficaz. Tercero, ponerla como obra, una obra diaria en nuestro vivir, no ser tan solo oidores. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, del 22 al 25. Cuando la ponemos en práctica bajo la dirección del Espíritu Santo, los remas de la palabra irán tomando vida y el Espíritu Santo nos dará el triunfo diario sobre la carne. Entonces, las obras de la carne irán muriendo y el Espíritu vivificará nuestro cuerpo mortal, cambiará nuestras experiencias emocionales y cada día el Espíritu nos irá moldeando al carácter de Cristo. Y cuarto, crucificar, matar la carne con sus deseos engañosos. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Romanos 6, los versos 5 y 6, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice Gálatas 5:24. Esto de crucificar la carne será el tema para la siguiente meditación. ¿Qué es crucificar? ¿Cómo lo hago? No se pierda el próximo mensaje. Concluyamos. Usted y yo debemos cada día tomar los pasos del 2 al 4 que acabamos de enumerar. Los voy a repetir. Aprender las Escrituras, sus dichos, los remas de Dios. Poner estos dichos o esta palabra por obra diaria en nuestro vivir, fijarla en nuestra mente para que el Espíritu Santo la use y actuemos de acuerdo a ella, conforme a su guía y a su poder. No ser tan solamente oidores olvidadizos, sino ponerlas en la mente y expresarlas con los labios. Y finalmente, crucificar, matar la carne con sus deseos engañosos al dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo. Esta es la lucha que tenemos todo creyente, pero Dios por su Espíritu Santo nos da el poder para la victoria. No desmayemos. Dejemos voluntariamente que el Espíritu Santo tome el control y esforcémonos a aprender su palabra para ponerla por obra, en oración y fe cada día. Entonces seremos triunfantes, venceremos a la carne, la habremos matado y el Espíritu vivificará nuestro cuerpo cada día y tendremos vida y paz, sobre todo la conciencia tranquila y el gozo de Dios. Oremos. Gracias, Padre, por su palabra. A usted sea toda la honra y la gloria. Permita que aquellos, Señor, que la han escuchado y que no están seguros de ser hijos e hijas suyas, hoy lo hagan, reconociendo que son pecadores, pidiéndole perdón y aceptando el sacrificio de Jesús hecho en la cruz para que sea su Salvador y también lo acepten como su Señor para obedecerle. Y aquellos que ya somos cristianos, aprender a usar o a dejar que el Espíritu Santo use nuestra vida a través de nuestro cuerpo para que este cuerpo sea glorificado y sea de servicio a su obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.